queridos amigos y amigas de Cáncer? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a estar viendo los mensajes canalizados de tu persona especial para ti. Recuerda que mientras se está estrenando este video, yo estoy en el chat en vivo o contestando tus preguntas de péndulo o dándole un consejito o cualquier actividad que se me ocurra. Así que bienvenidos a participar. Y si estás viendo este video después del estreno, te invito a suscribirte y a darle a la campanita para que no te pierdas las notificaciones de un próximo estreno. Mi nuevo canal de interactivos ya está abierto a público. Pueden meterse a ver qué videos hay. Vamos a estar hablando de más temas que no sean solo amor, espiritualidad, carrera, bueno, amor también, ¿no? Entre otros, así que les estoy dejando el link ahí en los comentarios. Se pueden inscribir al canal también. Ok, querido Cáncer, ya vamos a comenzar. Te invito a tomar 3 respiraciones profundas conmigo y comenzar con esta canalización. Me arrepiento mucho de la separación. Me paso pensando en todo lo que te hice y principalmente en todo lo que no hice para estar bien. Espero que puedas sanar tu corazón. Tenemos una conexión muy profunda de vidas pasadas. Pero ten cuidado que mi amor no viene del ego, no desde el amor. Tú completas mi alma, pero te he sido infiel. Te he mentido, no soy quien te he dicho que soy. Tienes que aprender a mirarme como realmente soy. Veo tus mensajes, fotos y te miro a través de las redes sociales. Y no sé si tomar el riesgo de volver a hablarte. Siento que te mereces algo mucho mejor que yo. Ok, Cáncer, un poco breve los mensajes de hoy para entrar a el análisis de esta lectura. Bien. Ya tiene tu persona muchas cartas al reverso y las que tiene al derecho están bastante complejas. Bien. El 2 de copas al reverso ya nos está hablando de separación. Me da mucho sentido de pérdida con este 5 de copas. Hay arrepentimiento por acciones o algunas veces tiene que ver con lo que ha dejado de hacer, como él no te habla o no te da atención, por ejemplo. Bien. Sí, la está pasando muy mal en este momento. Con el 8 de pentáculos al reverso siento que está evadiendo muchas cosas y se está reteniendo para sí mismo. Tampoco siento que te quiera necesariamente soltar, pero a la vez con el resto de las cartas yo pondría toda esta situación un poco más en duda. Acá nos dicen, esta es una relación de vidas pasadas, pero hay que dejar ir la necesidad de tenerlo todo bajo control y nos permiten o nos piden realmente fluir de una forma u otra. Dice, estás a salvo para amar. Abre tu corazón y a dar y recibir la energía de todo. Siento que esta es la intención de tu persona especial. Pero con la carta de la mano de cartas, me da la impresión que hay cosas que se ocultan y que esta persona tiene el estilo como de jugador, jugadora. Bien, quizás ha sentido que ha jugado contigo. Nos dice, ten cuidado que mi amor viene del ego, no desde el amor. Esto es como... A ver... Es como una persona, no es porque no te quiera particularmente, aquí nos dice, tú completas mi alma, pero hay muchas mentiras, hay muchos miedos. Ven acá, nos dicen, perdóname, pero te he sido infiel. Todavía no vemos una segunda reina, así que vamos a comprobar esta carta. Vamos a buscar más solidez. Te mira desde lejos, nos acerca, ¿no? Te mira, te espía, ¿no? Te espía. Pero aún así siento que hay muchas mentiras aquí. Bien. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de la persona de Cáncer? ¿Qué más nos pueden decir acerca de la persona de Cáncer? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué nos pueden decir?
Ok, 2 de espadas, reina de espadas, ya ahí nos apareció la otra reina. Paje de bastos, la carta de la estrella, la carroza al reverso, la carta del loco, 7 de bastos, paje de copas al reverso, ok, 10 de pentáculos, paje de espadas al reverso. Esta es una persona que va a estar en silencio. Bien, ya nos lo mostraron un poco anteriormente, es como que son las cosas que no hace. Sí, hay otra reina efectivamente aquí. Podemos estar lidiando con un triángulo amoroso. Ay, ay, ay. Esta persona no ha perdido la esperanza de estar contigo. Si nos ven acá, está este 9 de espadas. Encima la carta de la estrella. Y encima de la carta de la estrella tenemos el 10 de pentáculos. O sea, sigue deseando estar contigo. Pero, tu persona acá tiene este sentido del alma libre y es como que se protege constantemente. Algunas veces siento que incluso con mentiras. Muchos pajes, muchos al reverso. Esto tiene que ver con el inicio de conversaciones y también nos está hablando, o sea, falta de inicio de conversaciones porque la mayoría está al reverso, especialmente el paje de espadas, pero también siempre nos habla de inmadurez. Esta reina de espadas es la que me preocupa, siento que es la energía de esta otra persona, de la tercera persona aquí involucrada, que ha hecho ciertos cortes o influencias en la conexión tuya con esta persona. Ok, siento que tu persona se siente muy sola, está muy infeliz e insatisfecho sin ti. Miren, ahí viene su especial retorno. Tengan cuidado, y ya les advierto, porque no me gustó esta persona. Bueno, esa es como mi opinión personal, ¿no? Y ahí cada uno verá qué es lo que le sirve, qué es lo que no. Esta persona viene lento pero seguro a ofrecer ese paje de pentáculos, pero me da la impresión de que venga porque se siente solo o se siente sola, más allá de querer cambiar y hacer las cosas bien contigo. De todas formas está la carta del sol, ya vamos a tener claridad acerca de esta propuesta, pero con este 10 de espadas al reverso me da la impresión de que puede ser que esté volviendo o vuelva hacia ti o venga hacia ti a ofrecer esta oferta, no porque realmente quiere hacer las cosas bien, sino que por el miedo a estar solo o porque no quiere perder ni pan ni pedazo. Así que yo se la daría como un signo de advertencia. Un signo de advertencia, ¿bien? Vamos a ver cuáles son los signos involucrados. Quédate hasta el final de la lectura porque vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona hacia ti. Puedes estar lidiando con un Piscis, un Capricornio, otro Cáncer, Capricornio nuevamente, un Tauro, me gustaría ver un signo más, Piscis insisten, o un Géminis. Me gusta este dado porque es como cantar los números del bingo. Bien, vamos a mirar un poco más. No nos vamos a quedar aquí como siempre. Me gustaría ver si es que esta conexión es conveniente para ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué nos recomiendan? ¿Es esta conexión conveniente para ti? Ojo que acá no te queremos decir qué es lo que tienes que hacer, pero si es que te sirve de consejo, maravilloso. Yo sí veo el retorno de esta persona, pero sí me pone en dudas el proceso. Nos dice, no es el momento correcto. Dentro de las próximas semanas. Te dicen, no te detengas. ¿Qué? Ok, no te detengas. Oportunidad, compromiso. Y sí. Sí puede haber el retorno de esta persona si es que tú así lo quieres. Y te da sentido, sí, vuelve con más claridad acerca de qué es lo que está pasando y qué es lo que quiere hacer contigo, pero yo te diría, esto se ve complejo, así que ten cuidado. Dice, no te detengas, hay una oportunidad. También siento que esta oportunidad tiene que ver con establecer ese compromiso que uno tiene consigo mismo, el amor propio, el respeto hacia sí mismo, ¿no? Nos dicen sí, ahí puede haber algo interesante, pero nos dicen por ahora en el momento no es el momento correcto, pero dentro de las próximas semanas sí puede pasar algo interesante. Esta persona se mueve lento. El caballero de pentáculos se va a mover lento, pero seguro, hacia dónde va. Viene a dar claridad. Eso es lo que quiero ofrecer. Que se siente infeliz sin ti, bla, 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 discúlpame. Pero sí, nos dan signos de advertencia. Así que particularmente, especial cuidado, pero si esto es lo que quiere, bueno, ahí está, ¿no?
Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría ver qué más para nuestros amigos de Cáncer. Vamos a hacer un breve interactivo donde voy a dejar 3 cartas en la mesa y nos van a dar una lectura un poco más especializada, así que te voy a invitar a que elijas una de las 3 cartas que voy a poner aquí ahora en la mesa. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir? Bien, te invito a que elijas una de las 3 cartas y vamos a comenzar a develarlas. Ok, está la carta de la estrella aquí. Esta generalmente es un buen augurio y también nos refleja guía divina. Aquí pueden ser cambios, cambios para bien, ¿ok? Aquí para los de la estrella no se ve tan mal, ¿ok? Todo lo contrario, se ve bien, divinamente guiado. Pueden comenzar quizá una conexión un poco más auténtica. Aún así, les diría, tengan especial atención. Para el segundo grupo, As de Pentáculos, se viene con una nueva oferta, algo quiere contigo, quiere una nueva oferta de estabilidad con este As de Pentáculos. Viene lentamente caminando, pero viene a ofrecerla. Y miren acá, tercer grupo, Caballero de Pentáculos. Aparentemente no todo en esta lectura está perdido, pero ¿cuál es el signo de advertencia realmente en esta lectura? Si es que es una persona que ya nos ha mostrado mentiras, ya nos ha mostrado infidelidades, ya nos ha mostrado que actúa desde el ego, ¿bien? Que hay poco cuidado, por ejemplo. Generalmente las personas tienden a repetir estos patrones al menos de que realmente se hayan trabajado en sí mismos, ¿ok? Entonces la invitación es realmente a prestar atención si es que se hicieron los cambios apropiados. ¿Bien? Si es que eso te sirve, ¿no? Tener ojo crítico. Con este Caballero de Pentáculos nuevamente sí viene con esta oferta, al igual que las de Pentáculos, pero se mueve muy, muy, muy lento. Bien lento. Bien lento. Aquí. Eso sería con la información que nos están dando ahora. La verdad es que al final de la lectura, ¿no? Las cosas no se ven tan mal. Así que si es que tú realmente estás buscando que esta persona vuelva, viene con esta oferta de estabilidad para ti. Bien. Vamos a mirar cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de Cáncer hacia de la persona especial de Cáncer hacia ti? Muchas gracias, guías espirituales. El hierofante al reverso. Ok, posiblemente tiene que haber alguna separación para la unión. Nuevamente viene, esta persona viene lento pero seguro. ¿Cuántos caballeros de pentáculos necesitamos en esta lectura? Ojo, esta persona puede haber sido muy tóxica. Aparentemente necesita una separación. Cuando me dice perdóname, pero te he sido infiel, puede ser que esté con otra persona o esté en matrimonio, por ejemplo, y tenga que separar el matrimonio o la unión con este hierofante para venir a unirse contigo con la carta de los enamorados. Todavía no ha hecho esa oferta con el paje de pentáculos o todavía no la está comunicando, pero sin duda no ha podido cerrar el ciclo contigo. Bien. 3 arcanas mayores ya nos está indicando cierto despertar espiritual. Y luego de esto viene aquí muy lento, un poco lento, pero viene a ofrecer, a tender la mano con este Caballero de Pentáculos, una oferta de estabilidad. Bien. Vamos a mirar. Me gustaría saber, guías espirituales, qué es lo que está pasando con nuestros amigos de Cáncer. ¿Qué es lo que pasa con Cáncer o qué consejos le podemos dar a Cáncer? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué consejos le podemos dar a Cáncer? La pena, estamos en pena. Ok. Intensidad política. Participación. Bien. Con la carta de la pena sí nos está indicando el sufrimiento. Pero también después de este sufrimiento, cuando yo me muevo de este estado a otro, está el éxito. Hay algo aquí en nuestra intensidad o que las cosas están pasando de forma intensa. Con la política nos dice ten cuidado con o tú esconderte detrás de máscaras, mecanismos de defensa, o que la otra persona se esté escondiendo detrás de máscaras o mecanismos de defensa, o me insisten con el tema de las mentiras, ¿ok?
que tengamos especial cuidado con eso. Si es que ya sabes que tu persona ha tendido a mentirte, generalmente eso no cambia, o es muy difícil que cambie una persona que tiene estas tendencias. Son mecanismos de defensa. Participación. Esto significa poner de tu parte y prestar atención, el ojo crítico que les estoy diciendo. Porque no porque tu persona vaya a volver y todo esto significa que yo tengo que querer lo mismo o que esto realmente es conveniente para mí. Ese es tu propio juicio, no te podemos decir aquí qué es lo que tienes que hacer, pero esperamos haberte dado un poco más de claridad. Bien. Vamos a sacar un último consejo para ustedes y vamos a ir cerrando esta lectura. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber cuáles son los consejos para Cáncer. Nos dicen: entrégate a la experiencia y disfruta. Bien, generalmente esto tiene que ver con el autoconocimiento, con el disfrute de tu éxito, que también me mencionan que puede tener que ver con tu carrera. Pide por guía y se te será entregada. Mantente atento a las señales del universo. Bien. También te dicen: deja de hacer cosas que no estén alineadas con tus valores y principios. Reconéctate con quien eres y empodérate. Hay un proceso de empoderamiento. Disfruta tu propio empoderamiento y disfruta de la guía divina que se te quiere entregar. Estate atento a las señales del universo, a los números, a las plumas, a lo que sea como tú te comuniques con tus guías espirituales, a través de tus sueños también. Deja de hacer cosas que no estén alineadas con tus valores y principios. Reconéctate, o sea, recuerda quién eres y empodérate. Si es que yo estoy aceptando cosas que realmente no me gustaría aceptar en una conexión, tengo que prestar atención porque ¿por qué tengo que bajar mis estándares para estar con otra persona? ¿Vale? Muchísimas gracias por estar acá, queridos amigos y amigas de Cáncer. Que tengan un maravilloso día. Nos vamos a ver pronto con nuevas lecturas. Un abrazo desde el alma. Namaste. Muchas gracias por pasarte por mi canal. Espero que este video haya resonado contigo. Si te gustaría realizar terapia a partir del tarot, soy psicóloga y me encantaría acompañarte en tu proceso terapéutico de sanación y darte herramientas que te ayuden a convertirte en la mejor versión de ti mismo. También puedes conocer mis cartas oráculo en su versión imprimible, mensajes de trabajo, mensajes generales, mensajes de amor y las cartas consejo florecer. Si te gustaría identificar aquellos aspectos en los que tienes que trabajar para convertirte en la mejor versión de ti mismo, te invito a conocer el reporte terapéutico, un informe escrito en el cual desde el tarot y la numerología revisamos tus desafíos y lecciones tanto de vida como anuales. Para lecturas personales, descuentos y más servicios, te invito a revisar mi sitio web que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias por estar acá, un abrazo desde el alma, que tengas un maravilloso día. Namaste.